Bien, buenas noches a todos. Es un gusto saludarles. Primero, pues una pequeña presentación. Mi nombre es Leo Edgardo Mendoza Escárate. Fíjense que yo estudié en la Universidad de El Salvador, en la Facultad de Occidente. Primero estudié profesorado en ciencias físicas. Antes había ese profesorado. Pues si ustedes recuerdan, se daba física en los bachilleratos por separado, se daba física, química, biología. Y pues a mí me gustaban las ciencias físicas. Me gradué en el 95 y pues la idea era dar clase a nivel universitario y así es como me motivé a estudiar la licenciatura en educación con especialidad en matemáticas, siempre en la nacional. Y pues aquí estamos, gracias a Dios. He trabajado en la USO, he trabajado también en la Facultad de Occidente y pues ahora que estoy aquí con ustedes, también he estudiado un curso de mentores de jóvenes talentos en el área de matemática. Y la idea de mostrarles o decirles el área en la que me he formado, pues es no para que suene petulante, ¿verdad? Sino para pues poner a sus órdenes a los conocimientos que uno va adquiriendo. Y decirles que pues con mucho esfuerzo uno logra lo que se propone. Yo dependo de una familia humilde, sencilla, y pues gracias a Dios las oportunidades se van dando. Así que aquí estamos y tengo el honor ahora pues de ser tutor de esta asignatura. Entonces, decirles que se sientan pues en confianza. No sé si en alguna oportunidad nos hemos visto porque yo soy de Sonsonate. Aquí vivo en Sonsonate. Estudié en el DIVER ya hace un par de días, allá por el 91. Así que trabajo en el Instituto Jaime Abdul Gutiérrez, ahí tengo mi plaza oficial en Sonsonate. Y pues es un gusto estar por acá y en esta oportunidad pues vamos a hablar un poquito acerca de la estadística aplicada a la educación. No sé si ustedes pues tienen algún comentario, así una presentacioncita sencilla que quieran hacer, por lo menos díganme de dónde son, y cuáles son sus expectativas acerca de esta asignatura. Les dejo el espacio. Si gustan, empecemos con Juan, que fue el primero, ¿verdad?, que se conectó. Tiene el espacio, Juan. Buenas noches, licenciado Edgardo Mendoza. Pues sí, mi nombre es Juan Edgardo Galicia Portillo y soy de aquí de Santa Catarina, Mazahuat, un pueblo pequeño de aquí de Sonsonate. Y es un placer estar compartiendo con usted y con todos los compañeros y esperamos aprender bastante de ustedes, siempre teniendo eh, también nuestros propios conocimientos que ya traemos y seguir adelante. Y la misión, creo que de todos los que estamos aquí, es ser licenciados y desempeñarnos en el área que hemos escogido. Y primero Dios lo vamos a lograr. Eso serían mis palabras. Bueno, muchas gracias. Sí, primero Dios, vamos a salir adelante. ¿Y qué nos dice Sandra? Bueno, pues mi nombre es Sandra Yamilet Calderón de Panameño. Yo soy de aquí de Sonsonate, vivo en la colonia que está enfrente de Vidrí. Trabajo en la librería que está enfrente del parque de aquí de Sonsonate. Y bueno, yo espero aprender todo lo que pueda, todo lo que me alcance, mis neuronas a sacar de su materia. Espero que nos vaya bien a todos y aprender y aprender. Gracias. Bueno, muchas gracias. Pues ténganlo por seguro que pues lo que esté a mi alcance, estamos para ayudarles.
Y William creo que no tiene activado micrófono, ¿verdad? Vi que está escribiendo ahí en el chat. Bien, buenas noches, Lick. Hola, ¿Se buenas noches. escucha? Sí, le escuchamos. Bien, mi nombre es William Alexander Santos Sánchez. Pues igual soy de aquí del municipio de Santa Catarina, Mazahua, Sonsonate. Y pues aquí tenemos como objetivo pues aprender más esta materia de estadística, como su nombre lo indica. Creo que trata de organizar información que tenga que ver con educación, y pues ese es nuestro fin, aprender lo más que podamos, y primero Dios, que todo nos salga bien. Así, bendiciones a usted y a los compañeros también. Bien, muchas gracias por los buenos deseos. Fíjense que felicitarlos, ¿verdad? Porque la carrera que han elegido es bonita. Ustedes, pues, es amplia la carrera. Yo, como les decía, estudié ciencia física nada más. Es un poquito fuerte la física. Vi varias físicas. Casi solo me desenvuelvo en matemáticas, pero sí cuando a veces hay alguna duda de los muchachos, porque los alumnos ahora ven ciencias naturales y ahí ven las tres, ven física, biología, química y hasta ecología, ¿verdad? Porque así está distribuida la asignatura. Pero ahí estamos, es bonita la asignatura, lleva numeritos y eso es lo bueno, ¿verdad? Pero igual que todo, poniéndole uno entusiasmo, logra salir adelante. Así que les voy a hablar un poco acerca de la estadística. No sé si ustedes ya leyeron el material, pero sí, si se fijan, la primera parte es casi solo historia, es bastante teórica. Y ahora pues vamos a hablar un poquito de ella, de esa parte pues bastante teórica, que es importante conocerla. Decirles que vayamos leyendo el material, que aprovechemos ahorita, porque ya de la unidad 2 para allá ya se pone un poquito fuerte. Estaba revisando el programa y ya requiere un poquito más de trabajo numérico. Así que les voy a compartir aquí el escritorio y ahí me dicen por favor si ven la presentación que les voy a hacer. Me dicen si se ve. No, Lick, aún no se mira. Todavía no. Me avisan cuando se vea. Ya se puede ver la presentación. ¿Ya se ve? Ya se puede ver, Lick. Sí, ya. Ah, bueno. Bueno, gracias. Bien, pues como les decía, bienvenido, ¿verdad? Estas son las generalidades
La asignatura es Estadística Aplicada a la Educación. Y pues ahí está mi nombre, Leo Edgardo Mendoza Escárate. Primero, pues hablarles un poco acerca de las orientaciones académicas, los datos más importantes. Espero, pues, si no los han leído, pues aquí vamos a ir aclarando algunas ideas. En cuanto a la metodología de estudio, sabemos pues que es un curso a distancia con apoyo en la plataforma Moodle, ¿verdad? En esta plataforma tenemos foro académico, foro de consultas, guías didácticas para cada unidad, tutorías virtuales, actividades y tareas. Las tutorías, bueno, aquí está en términos generales porque antes, pues los sábados íbamos a las presenciales, ¿verdad? Y pues he tomado los datos de ahí de la orientación. Esas tutorías virtuales y las presenciales son importantes en la formación de estudiantes, de ustedes. Sabemos pues que eso nos ayuda a afianzar la información y el dominio de los conocimientos de cualquier asignatura, en este caso pues de la estadística aplicada a la educación. Además, en la construcción dialógica del conocimiento, es decir, en la medida que nosotros dialogamos, que platicamos en un ambiente colaborativo y solidario, pues vamos a ir construyendo el aprendizaje o nuestro conocimiento. Una cuestión importante que destaca el documento es que las tutorías no son clases expositivas, sino una puesta en común de los contenidos. Es importante que usted haya revisado el material didáctico que se le proporciona con anterioridad a la tutoría, dado que el objetivo de esta es resolver dudas que se hayan generado durante el proceso de revisión y o estudio de dicho material. Es decir, el tiempo quizá no nos alcanzaría para poder ir desarrollando así como una clase normal. Entonces la intención es de que ustedes lean con anterioridad el material. Si hay ejercicios que resolver, siempre hay ejemplos previos, de tratar de ir entendiendo los ejemplos, tratar de resolver los ejercicios y cuando nos conectemos, pues sacar dudas, ¿verdad? Si acaso en algún momento hay algo que desde un principio no se entienda, pues a pesar de que aquí dice que no son clases expositivas, las tutorías, vamos a tratar de hacer el espacio, al menos yo me voy a tomar el tiempo para poderles explicar algunas cosas. Esa es la idea. Luego, pues la tutoría virtual, sabemos que toda la asignatura consta de 6 tutorías virtuales que se desarrollarán en línea y se impartirán los días sábados en la semana B, en horario de 10 a.m. a 12 meridiano. Además, vamos a desarrollar 6 tutorías de repaso extra, que serán desarrolladas los días jueves de acuerdo a la programación en las horas que pues nosotros lleguemos a consenso. Yo las tenía programadas de 8 a 10, pero mientras se conectaban, pues, platicábamos con Juan y me decía que a él le favorece de 8:30 en adelante. No sé qué me dicen los demás. Les escucho opiniones para que nos pongamos de acuerdo en este aspecto. Sí, que está bien de 8:30 en adelante. ¿Sí les parece bien? Sí, está bien. Sí, está bien, y de 8:30. Vaya, entonces vamos a anotar aquí que son de 8:30 en adelante para la próxima que tengamos. Bien. El rol del estudiante. Pues ya ustedes saben que ustedes asumen un rol analítico y autorregulado, es decir, usted va a ir regulando su tiempo, organizándolo. Esto le permitirá familiarizarse poco a poco con futuras exigencias de una carrera universitaria a distancia. Debe desarrollar por su cuenta, según el cronograma de trabajo, ya se los voy a mostrar, y las indicaciones del tutor, los temas incluidos en los materiales de estudio, las tareas y actividades asignadas. Fíjense que ya van a ver que está bien organizadita la materia, qué es lo que vamos a hacer, en fechas en que debemos hacerlo, cuándo vamos a entregar, está bien organizadito. Todo está en que nosotros vayamos siguiendo las indicaciones. Para cumplir con los objetivos del curso, cada estudiante debe comprometerse a leer los contenidos de los documentos de apoyo colocados en cada sesión.
para luego ser guiado por el tutor en el proceso de evaluación formativa a través de diferentes actividades, tales como elaboración de resúmenes y resolución de guías. Estaba viendo que no son muy fuertes las actividades que les pide la asignatura, así que hay que tratar de irlas cumpliendo a cabalidad con los tiempos. Sabemos que el estudiante es el protagonista de la construcción de su propio conocimiento, por lo que se asume esta asignatura el autoaprendizaje como método principal y es de carácter trascendental que usted se comprometa a llevar al día la lectura de los temas y la realización de las actividades propuestas en cada ruta de aprendizaje para que en cada sesión de clase el tiempo sea provechoso, lo que les decía. Si nosotros nos dedicamos a estar como dando la clase, no nos alcanzaría el tiempo. Y tal vez estaríamos discutiendo alguna cuestión que uno o dos de ustedes ya lo hayan entendido. Así que la idea es ir sacando dudas. Bueno, y el rol del docente tutor, ser guía y fuente de apoyo con la finalidad de que cada estudiante reciba constante y eficiente retroalimentación en el proceso de aprendizaje, mediante la respuesta expedita de correos, chats, foro de dudas y consultas individuales, presentadas en la plataforma, procurando que estos se sientan seguros, motivados y acompañados durante todo el curso. Es decir, yo voy a tratar de estar pendiente de las plataformas de correo. Les dije ahí que me escribieran porque a veces el WhatsApp se nos hace como más fácil para comunicarnos. Así que mi número es ahí se lo puse, el 71239334 y les voy a pedir que en este momento bueno, ahorita creo que no podían porque algunos están conectados en el teléfono, ¿verdad? Pero sí que no se les olvide escribirme identificándose de qué asignaturas son para poder hacer un grupo de WhatsApp. Permítanme. Perdón. Les decía entonces que en esa medida pues vamos a tratar de estarnos comunicando de manera más rápida porque no sé si a ustedes les pasa, pero a algunos alumnos se les hace más fácil mediante el WhatsApp porque a veces la recarga no les da derecho a andar internet y para comunicarnos por correo o por la plataforma pues se necesita tener internet. Eso no significa pues que el WhatsApp sea el medio oficial, porque sabemos que los medios oficiales para comunicarnos son la plataforma, el correo institucional. Pero sí podemos hacer grupo de WhatsApp para que la comunicación sea más fluida, ¿verdad? Luego pues algo importante que necesito plantearles es en cuanto a la evaluación. La evaluación está diseñada de esta manera. Hay 3 actividades en línea y cada una vale el 10%. Eso le aporta a su nota de ciclo un 30%. Aquí lo tenemos. Hay otra tarea, una tarea
de aplicación en Excel o GeoGebra, esa vale el 20%. Ya se la voy a mostrar en qué consiste. Y hay 2 pruebas escritas. Significa entonces que hay un 50%, si lo queremos ver en términos de nota numérica, hay 5 puntos que usted se puede ganar solo cumpliendo con las actividades. Actividades que usted va a tener que elaborar. Entonces ya ahí hay 5 puntos. Yo sé que ustedes no aspiran pasar con 6, sino que con más de 6. Pero para que tengamos un parámetro, solo estas 2 actividades, estas 4 actividades, le aportan a usted 5 puntos ya, si usted pues las hace bien y todo pues tal como se indique, ¿verdad? Luego vamos a tener 2 pruebas escritas. Sabemos pues que estas pruebas son las que ya se diseñan mediante la calendarización de los parciales, y pues ahí está distribuida toda la evaluación. Las actividades en línea son estas. La primera vale un 10%, es de la unidad 1 del capítulo 1. Aquí nos dice pues que usted va a responder a los ejercicios 1 y 2 de la página 9, 2 y 3 de la página 14, 1 y 2 de la página 15 y 16, 2 de la página 22. Estas actividades ya las pueden ir haciendo. Luego también incluye del capítulo 2, mire, responder a los ejercicios 1 de la página 9, 10 de la página 19 y así sucesivamente. Cada actividad está bien explicadita, lo que les decía. Está bien explicada qué es lo que debo hacer y las indicaciones que debo seguir. Aquí está de qué manera voy a hacer el archivo, dónde lo tengo que subir. Aquí está esto en las orientaciones académicas, lo pueden leer con más detalle. Otra cuestión importante es la fecha, miren, la fecha de entrega. Aquí dice que la fecha de entrega última es el viernes 16 de octubre a las 11:55. Usted puede empezar a subirla desde el lunes 12 y pues se cierra el viernes 16. Así que tiene usted un tiempo ahí para poder ir subiendo. La idea es que usted vaya haciendo un archivo, dice aquí, un archivo de todo lo que va haciendo, ir haciendo capturas, imágenes, fotos de lo que va haciendo, para luego pues subir la tarea. En su momento se les va a indicar ahí específicamente cómo hacerlo. Tenemos la actividad 2, de igual manera está bien explicadito aquí todo lo que usted tiene que hacer. Luego la actividad 3. Como les digo, está bien explicado esto aquí en las orientaciones académicas para que usted pues no se pierda, ¿verdad? En lo que hay que ir haciendo y en las fechas en que hay que entregar. Luego, la actividad 4, que es la última, también nos explica de qué manera la vamos a hacer y el cronograma de actividades. Mire, es algo importante también. Ahorita estamos en la semana 1, que incluye del 14 al 20 a la lectura que había que leer y solucionar algunos problemitas de la unidad. Si ustedes han leído el material del capítulo 1, hay un poco de teoría acerca de la historia de la estadística y luego hay unas preguntitas ahí, hay que tratar de irlas respondiendo. Estamos en la semana 2, que es del 21 al 27. Hay que seguir leyendo el material y solucionando ejercicios. Y en cuanto a las tutorías, aquí tenemos 2 asignadas. La que estamos desarrollando ahora, que es tutoría repaso, y la tutoría 1, que es la que vamos a tener el sábado 26 de septiembre. Ya pasado mañana, ¿verdad? Ese va a ser de 10 a 12. Y así sucesivamente está bien explicadito. Mire, toda la semana de dónde a dónde van, cuáles son las actividades que hay que ir haciendo, las lecturas y las tutorías que están relacionadas con eso. Y si se fijan, aquí aparece ya la entrega de la tarea de la unidad 1, que está programada del 12 al 18 de octubre. En esa semana del 12 al 18 de octubre, cae esa tarea, pero les leí allí que la última fecha de entrega pues es ahí el 16, ¿verdad?
y aquí nos explica qué es lo que vamos a ir haciendo. Así a grandes rasgos, pues les he tomado de ahí, de las orientaciones académicas, esa parte importante que debe a ustedes irles orientando el trabajo. Así que espero pues que esta guía sirva de mucho para que no nos vayamos atrasando en las actividades y sepamos en qué momento del trabajo de la asignatura estamos. Luego, ya después de esa parte, que usted pues la puede ampliar más leyendo las orientaciones académicas, entremos ya en un poquito acerca del desarrollo de la asignatura. Les he tomado ahí la unidad del programa. La unidad 1 se llama la estadística como disciplina, conceptos fundamentales y tratamiento de los datos. Si se fijan, esta unidad trata esta parte que les aparece en el capítulo 1, la breve reseña histórica, pues ni tan breve, ¿verdad? Porque habla bastante acerca de la historia. Y si ya la leyeron, pues es bastante interesante cuántos personajes contribuyeron para formar todo esto, que ahora pues es una belleza la estadística, ¿verdad? Salen unos personajes ahí un poco simpáticos, va, en el sentido de que, por ejemplo, quiero mencionarles algo ahí de Girolamo Cardano. Ahí está Nicolás Tartaglia y otros, pero me llama mucho la atención Girolamo Cardano porque pues en un libro que tengo por ahí habla un poco acerca de la vida de él y le gustaban mucho los juegos al azar, hasta el grado que para poder predecir los ganes y las pérdidas y todo, él fue desarrollando métodos matemáticos, pues que ahora sabemos que caen en el área de la estadística. Y era conocido como un apostador, pícaro y todo, dice ahí. Pero lo más extraño de él es que dice la historia de que era tanto su afán por predecir las cosas que predijo el día de su muerte. Y según dice la historia, seguía vivo ese día que él dijo que iba a morir. Y tomó veneno para que eso se cumpliera. Eso puede dar motivo a un momento de discusión. Ya lo hemos discutido con los muchachos de bachillerato. Y pues unos dicen, va, que tonto, que por qué hizo eso. Y otros dicen que pues no es aceptable lo que hizo, pero en su momento era un reconocido matemático y estaba en juego todo lo que él había hecho, pues quedaba en duda si se cumplía o no se cumplía. Así que da para un debate esa situación, pero esa es un poco la historia de Girolamo Cardano. Y la otra pues bonita acerca de él y Nicolás Tartaglia es que pues juntos trabajaron la solución de las ecuaciones cúbicas y por eso el método se llama Cardán Tartaglia, el apellido de ellos dos, porque pues los dos trabajaron bastante. Así que ahí hay un poco de la historia de ellos y de esta parte de la historia pues les sugiero que lean un poquito. De toda esta unidad yo he sacado algunas ideas importantes de lo que usted debe saber de esta unidad en cuanto a cómo se distribuye la estadística. Y esto es importante, la estadística descriptiva y la estadística inferencial o inductiva. Ya vamos a hablar más en detalle. Del método estadístico les aparecen 12 pasos ahí. Esa parte se trabaja más a profundidad cuando ya ustedes hagan su tesis de investigación, ya cuando estén a punto de graduarse, ¿verdad? Creo que en el pensum de su asignatura también llevan alguna asignatura que tiene que ver con métodos y técnicas de investigación. Ahí se profundiza un poco y la estadística viene a formar parte solo de un momento de la investigación, que es cuando ya nos toca que probar hipótesis o sacar conclusiones acerca de algún estudio que hemos hecho. Otra cuestión importante aquí son las variables, los tipos de variables cualitativas y cuantitativas, que ya las vamos a ir aclarando también, las escalas de medición, las poblaciones, las muestras, los parámetros, etc. Y luego
se vuelve ya un poquito más numérica cuando llegamos a las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, en donde aparece la media, la mediana, la moda, la desviación típica, estándar, los cuartiles, deciles, percentiles, etcétera, en donde también vamos a ver gráficas, que pues es ya la presentación de los datos, ¿verdad?, acerca de lo que nosotros estamos haciendo. Así que esta unidad es bastante divertida, interesante, lleva un poquito de trabajito numérico, pero nada de lo que ustedes pues no sean capaces de resolver, ¿verdad? Así que ahí vamos a estar trabajando esta parte a la par de ustedes. Bien, en términos así generales, usted puede construir una definición. Ya su compañero, uno de sus compañeros, cuando se presentaba, hablaba un poquito acerca de la estadística. Y en términos generales, pues la estadística trata de eso mismo, de recolectar, organizar, resumir, analizar y presentar la información. No es lo mismo que me den a mí un listado de cosas. Imagínense que yo estoy averiguando la edad de un grupo de alumnos, de una clase de unos 45 alumnos, y empiece a anotar todas las edades, va 14, 15, 12, 16, 17 y así sucesivamente. No es lo mismo tener 45 edades así separadas por coma que tenerlas organizaditas en una tabla. Se hace más fácil leerlas, identificar de cuál edad hay más, de cuál hay menos, dónde se concentra la mayor cantidad de alumnos, en cuál rango de edad, etcétera. Entonces, de eso trata, ¿verdad? La estadística tiene por objeto recolectar, organizar, resumir, presentar y analizar, ¿verdad?, la información, todos los datos relativos a objetos, personas, procesos, etc. Todo esto pues con el afán de tomar decisiones. Nosotros en diferentes circunstancias hacemos ciertos análisis y eso nos ayuda la estadística nos ayuda a poder ir ordenando muchas cosas. Fíjense que en cuanto a la investigación que me generan los datos, hay diferentes situaciones. Por ahí encontré esto, miren, la preocupación por los mensajes. Hay estudios acerca de esto. Aquí está la fuente, miren. La fuente es Impulse Research para la encuesta en línea. Bueno, ahí está un nombrecito en inglés, lo hicieron en el 2009. Y preguntaron cómo respondieron los usuarios de Wi-Fi cuando se les preguntó cuánto tiempo transcurre antes de ponerse ansiosos por revisar el correo electrónico, la mensajería instantánea y los sitios de redes sociales. No sé si a ustedes les pasa, pero no podemos dejar mucho tiempo sin estar viendo el teléfono, ¿va? Lo dejamos un ratito y es agarrándolo y vamos a ver qué es lo que hay ahí. Y a veces no es tanto cuestión de tipo académica, ¿verdad?, sino informarnos de muchas cosas. Entonces, según ese estudio, vean qué interesante, no sabemos qué población, cuántas personas, ¿verdad?, entrevistaron, pero sí a la hora de organizar, resumir, analizar los datos y presentarlos, ya se nos hace fácil ver que, por ejemplo, el 46% de las personas encuestadas o entrevistadas dicen que se tardan un día de ansiedad, ¿verdad? Por ver el qué tan ansiosos, un día. Hay un 7% que una semana y hay un 47% que una hora o menos. Lo más que puede pasar sin estar viendo el teléfono, revisando a ver qué ha caído, es una hora o menos, el 47%. O sea que ahí anda, miren, entre un día y una hora anda la mayor parte de personas que se ponen ansiosos por estar viendo el teléfono. Todo eso, pues, lo podemos ver gracias al trabajo de la estadística. Otra pregunta que se hizo es, ¿con qué frecuencia arreglan la cama, verdad? ¿Con qué frecuencia se arregla la cama o se hace la cama? Y aquí podemos ver, hay otra forma también de presentar la información. Aquí podemos ver un diagrama circular o de pastel. Y aquí hay pues un grafiquito de barras horizontales, ¿verdad? Según esto, a las personas que se entrevistaron, el 76% dicen que arreglan su cama
diariamente o con más frecuencia. Diario o con más frecuencia, el 76%. Hay un 10% que cada 2 o 6 días arregla. Hay un 5% que semanalmente arregla su cama y menos que la semana o menos de la semana el 2%. Algo importante, fíjense. Cuando yo sume todos los porcentajes, debe darme 100%. Y vemos que no da, porque aquí hay otro dato, miren, que no está aquí, pero está analizado. Dice que el 4% de las mujeres nunca arreglan su cama. Y el 2% dice que solo cuando tienen visitas. Entonces, si nosotros sumamos 76 más 10, 86 más 5, vemos que al sumar todo eso, nos va a hacer falta por ahí una cantidad, no nos da el 100%, porque si nosotros sumamos 76 más 10 más 5 más 2, vamos a tener un 93%. Nos hace falta un 7% para que se forme el 100%, porque siempre que yo trabaje en una situación estadística y lo presente en porcentajes, todo lo que yo presente entre todo debe sumarme el 100%. Y aquí vemos que no. Entonces, ese 7% que me hace falta está distribuido aquí. 4% que de las mujeres que nunca arreglan la cama y el 2% que sí la arregla cuando hay visita, hacen un 6%. Y hay un 1% aquí, mire, que no está, pero otras respuestas. Un 1% ahí de que pues respondió otra cosa. Les he querido mostrar esto pues para que vean que pues la investigación es variada y depende en lo que la gente esté interesada. Así va a diseñar sus instrumentos para recolectar la información. ¿Y qué hace con esa información? Pues la va a organizar de tal manera que sea fácil presentarla y poder analizarla. Así que ahí tienen esos dos ejemplos de estos estudios que han hecho y cómo la estadística ha formado parte de eso. La otra parte que les decía importante es cómo se clasifica la estadística. Y la estadística se clasifica en descriptiva y estadística inferencial. No sé si ustedes tienen claro a qué se refiere la estadística descriptiva. ¿Quién me dice? ¿No han leído algo el material ahí? ¿Quién quiere participar? Bueno, fíjense que según nuestra... descriptiva, dijo. Sí, sí. Pues con esa se permite describir y organizar y presentar como conjunto de datos, así como Cualquier información, ¿verdad? sí, un conjunto de datos. Correcto. Por ejemplo, creo que sea así como la de las encuestas que están haciendo ahorita para los partidos políticos. Ajá. Sí, fíjense que en toda la vida académica, hasta por ahí por 8º grado, 9º grado, todo lo que nosotros veíamos era estadística descriptiva. Nos ponían a hacer grafiquitos de barra, de líneas, pictogramas, diagramas circulares o de pastel, etc. Solo describíamos, porque la estadística que se ve a ese nivel es estadística descriptiva nada más, solo se describen los datos. La información se procesa, se analiza, pero llegamos simplemente a una presentación descriptiva.
de ella. Así, de manera más formal, nos dice que la estadística descriptiva organiza y presenta conjuntos de datos de manera que describan en forma precisa las variables analizadas. Aquí sale ya un término, mire, que ya vamos a definir. Haciendo rápida su lectura e interpretación, lo que acabamos de estar viendo en los gráficos. Se hace más rápido leer e interpretar la información que ahí se presenta. Y sabemos pues que la materia prima de la estadística descriptiva la constituyen los datos, que son el resultado de las observaciones o experimentos. Entonces, cuando ya nosotros llegábamos a bachillerato, y específicamente por ahí por segundo año, ya nosotros veíamos un poquito más de estadística, que es la estadística inferencial. Como su nombre lo dice, pues se deriva de inferir. Y cuando yo hago un conocimiento inferido, es porque soy capaz de predecir cosas, de afirmar cosas que todavía no han ocurrido, pero yo sé que van a ocurrir. Un ejemplo sencillo de un conocimiento inferido o de una inferencia es que si yo veo que se pone así, que estamos al mediodía, por decir algo, a la 1, 2 de la tarde, a las 12 o en cualquier hora del día, y veo que se pone oscuro, que empieza a tronar, que empieza a relampaguear, inmediatamente, ¿qué es lo que pienso? Pienso que va a llover. Uno dice, va a llover. Entonces, ¿pero qué es lo que me dice que va a llover? Ah, me lo dice la inferencia que yo estoy haciendo, porque esos datos yo ya los conozco. Yo ya sé que si se pone oscuro, si se pone a relampaguear, si se pone a tronar, yo sé que lo que viene es que va a llover. Pero resulta que algunas veces no llueve. Y uno dice, en bulla se fue. Ahí entra otra área importantísima de la estadística inferencial que se llama probabilidad. Entonces, no es que yo me equivocara. No es que yo me equivoqué al decir, ya no llovió o iba a llover. No, lo que sucedió es que la probabilidad que lloviera era mínima o nula. Y si acaso llovió, es porque la probabilidad que lloviera era grande, la probabilidad. Había un buen porcentaje de probabilidad. Entonces, ahí es donde en la estadística inferencial es que juega un papel importante la probabilidad, los métodos de conteo y otras cosas. Así que es necesario que pasemos por todo esto para que podamos tener claro cómo es que se da el conocimiento inferido y en qué consiste la estadística inferencial, pues ya como parte de la probabilidad. Entonces podemos definir que la estadística inferencial tiene como objetivo estimar los parámetros de una población a partir de los estadísticos. Aquí también hay otros términos que ya los vamos a definir, pero sí en términos así prácticos, quiero que usted se grabe que la estadística descriptiva pues solo describe los datos, ahí nomás se queda presentando porcentajes, tablas, gráficas, etcétera, haciendo algunos comentarios, conclusiones, pero no puede hacer predicciones como lo hace la estadística inferencial, que es en donde ya se pueden hacer afirmaciones. Y tomando el ejemplo que su compañero planteaba, ya se van a dar cuenta ustedes que, bueno, ahorita están ya haciendo algunas encuestas y ya pueden decir qué partidos van con mayores porcentajes. Pero ya cuando se atrevan a decir tal partido va a ganar o tal partido va a tener más diputados, entonces ya caemos en la estadística inferencial. Ya no es una simple descripción de gráficas, sino que ya estoy haciendo afirmaciones o predicciones de qué es lo que va a ocurrir. Y ese pues ya es el campo de la estadística inferencial o inductiva. Una cuestión importante aquí en ambas cosas, ya sea en la estadística descriptiva o en la estadística inferencial, es que nosotros tenemos una población que pues en términos generales sabemos que una población es un conjunto de datos. Si yo tomo una parte de ese conjunto de datos, yo estoy tomando una muestra.
Pero hay algo importante que debemos saber también en esto. Es que la muestra debe ser representativa o también se le llama significativa. ¿Qué quiere decir eso? Que la muestra que yo tome, según el estudio que yo haga, sea capaz de representar a toda la población, porque las conclusiones que yo saque de esa muestra me van a servir para categorizar o para clasificar a toda una población. Entonces, si la muestra que yo tomo es pequeña y no es representativa, yo voy a estar cayendo en un error. Y una forma sencilla de explicar esto es un ejemplo así práctico. A veces cuando una persona pues no le ha ido muy bien con su noviazgo, ¿verdad? Tiene su novia y pues la ve con alguien tal vez platicando algo y se enojan. Y dice, todas las mujeres son iguales. Ahí está haciendo un comentario que no está fundamentado. Porque imagínense que somos, ¿qué? Por decir algo, 7 millones de personas. Y solo porque una novia que tuvo la vio platicando con otra persona, ya se atreve a decir que todas son infieles. Eso no es correcto. Igual puede darse en el caso de una señorita, va a ver su novio con otra persona y a todos los hombres son iguales. Entonces, así en términos sencillos, cómo la representatividad de una muestra es importante para poder clasificar a toda una población. Yo no puedo hacer predicciones o afirmar cosas si la muestra que he tomado es demasiado pequeña, porque mi conclusión que yo saque, cuando yo presente los datos, yo voy a hablar en términos generales de toda una población. Entonces, si la muestra que tomé es demasiado pequeña, no representa a la población, yo voy a llegar a conclusiones erróneas. Así que no sé si hasta el momento hay alguna duda en lo que llevamos. ¿Algún comentario? No, vamos bien. Vamos claritos. Sí, Excelente. Bien. Luego, estos términos ya los teníamos por ahí y me gustaría pues que los vayamos definiendo. Algunas definiciones importantes aquí son población, muestra, parámetro, estadístico, estadígrafo, variables, datos y experimento. Sabemos, les decía, que una población es un conjunto o colección de individuos, objetos o eventos cuyas propiedades se analizarán. Es decir, dependiendo la investigación que yo esté haciendo, así va a ser el conjunto de elementos que yo tenga. Si es una cuestión de tipo social, pues van a ser personas, aunque la palabra individuo se usa también para designar a otras cosas, pero no necesariamente personas. Pueden ser objetos, eventos, en el caso de que se esté analizando las veces en que un corredor pues gane un campeonato, que un caballo pues llegue a la meta en una carrera, etcétera. Puede ser un evento que está ocurriendo, no necesariamente van a ser cosas así tangibles o que yo las pueda contar así rápido. La población, el conjunto de esos elementos. La muestra es un subconjunto de la población, o sea, es una parte de la población. Ya vamos a ver un ejemplo práctico para que vayamos entendiendo esa parte. Y esto que quiero que nos quede un poco claro. A veces tienden a confundir el parámetro con el estadígrafo. Ahorita les planteo la forma de recordarlo. Un parámetro es el valor numérico que resume todos los datos de una población. Un recurso para recordar esto es asociar la primera letra. Miren, parámetro empieza con P y población empieza con P. Eso me ayuda mucho a recordar que un parámetro es el valor numérico que se refiere a una población. Y el estadístico o estadígrafo es el valor numérico que
se refiere a los datos de una muestra. Entonces, esto se pregunta bastante acerca de qué es un parámetro y qué es un estadígrafo o estadístico. Entonces, tenga usted claro que los parámetros siempre se refieren a las poblaciones y los estadísticos o estadígrafos se refieren a las muestras. Luego, también hablamos de variables, y las variables es una característica de interés acerca de cada elemento o individual de una población o muestra. Es decir, la variable es en realidad la característica que yo quiero, que yo estoy interesado en conocer de los objetos, individuos o elementos de una población o muestra que yo estoy analizando. Y esta parte es importante que usted también la tenga clara. La variable se clasifica en dos grupos, las cualitativas o atributos y las cuantitativas o numéricas. Casi su nombre me dice a qué se refieren. Las cualitativas son cualidades o características y las cuantitativas son cantidades o números. En ese sentido, las variables cualitativas o atributos también se clasifican en dos grupos que es necesario tener claro cuáles son esos grupos: las nominales y las ordinales. Las variables cualitativas nominales son aquellas características o rasgos o atributos que simplemente muestran una característica o cualidad. Por ejemplo, tenemos el estado civil, el color de ojos, la preferencia política, la religión, la afinidad por un equipo de fútbol. Esa es una variable cualitativa nominal. Y la variable cualitativa ordinal, esta ya son siempre características o atributos o cualidades, pero tienen un orden jerárquico. Por ejemplo, les he puesto aquí el nivel académico. El nivel académico tiene un orden jerárquico. No es lo mismo el que tiene, si dejando afuera el analfabetismo, no es lo mismo el que tiene de primero a tercero, el que ha estudiado de cuarto a sexto, el que ha estudiado tercer ciclo, el que ha estudiado bachillerato, el que ha estudiado universidad. Esos niveles académicos me clasifican a las personas o a los datos. Entonces, cuando una variable se puede clasificar de esa manera como estratos, entonces estamos en presencia de una variable cualitativa ordinal. Diferente es la nominal, si se fijó, porque en cuanto al estado civil no hay un orden, es decir, solo sé que hay soltero, casado, viudo, divorciado, pero no puedo decir que el que esté soltero es mejor que el que está casado, está más arriba, está más abajo, o el que está divorciado es una mejor calidad que estar soltero o que estar casado. O sea, no puedo decir eso porque el estado civil no representa una categoría en que yo pueda clasificar. No sé si se entiende esa parte de las variables cualitativas, nominales y ordinales. No hay dudas. Sí, el nominal es donde, digamos, no podemos clasificarlo en algún nivel, y el ordinal sí podemos clasificarlo. Ajá, sí. Si se fijan, debemos irle poniendo atención a eso. Los mismos nombres me ayudan a recordar. Lo nominal no lleva un orden y lo ordinal sí lleva un orden. Así que cuando a mí en algún examen o algo me pregunten que clasifique cuál puede ser nominal o ordinal, yo debo fijarme en eso. Si hay un orden en que yo pueda clasificar las cosas, pero un orden jerárquico, que algo esté más arriba que lo otro, o que sea significativa la diferencia entre una cosa y otra, entonces es que son variables cualitativas ordinales.
Los estratos sociales, por ejemplo, están las clases media, baja y alta, aunque ya hicieron otras, ¿verdad? Media alta, media baja, y ya las han ido clasificando. Entonces, se ve con claridad que hay un orden ahí. Luego, tenemos las variables cuantitativas o numéricas. Como su nombre lo dice, son cantidades. Entonces, estas cantidades pueden ser de dos tipos. Pueden ser discretas o pueden ser continuas. En las discretas tenemos la edad, el número de hijos, el número de mascotas, etc. Y en las continuas tenemos la estatura, el peso en libras, la temperatura corporal, etc. Si se fijan, ambas variables son cuantitativas, pero una es discreta y una es continua. ¿Quién me dice cómo diferenciarlas? ¿Qué saben acerca de ellas? ¿Cómo voy a diferenciar esas variables? Bien, les explico. Una forma fácil de recordarlas y de diferenciarlas es las discretas. Yo las puedo contar o medir simplemente utilizando métodos de conteo. Y las continuas, una forma fácil de verlas es que las variables cuantitativas continuas, yo necesito un instrumento de medición para obtenerlas. Si se fijan, la variable discreta, cuantitativa discreta, la edad solo la cuento así nomás, tantos años. El número de hijos por familia, pues simplemente cuento cuántos hay allí. No necesito un instrumento para medir eso. El número de mascotas que hay en una casa, no se necesita un instrumento. Pero ya para las otras, para las variables cuantitativas continuas, para ellas sí necesito un instrumento. Porque la estatura, a veces uno se atreve a hacer cálculos y dice, vos has de medir como unos 70 o unos 50 o algo, pero eso no es exacto. Para saber exactamente la estatura de una persona, yo necesito un instrumento para medir eso. O el peso en libras. Yo necesito un instrumento para pesar a algo, para pesar a una persona, para saber cuánto es su peso. O la temperatura corporal. A veces uno pues se siente mal y lo que hacen es tocarle así la frente, va con el revés de la mano, tenés temperatura o algo, pero tampoco eso es exacto. Una temperatura corporal hoy está más de moda, ¿verdad? Ya se fijaron los aparatitos con que le miden la temperatura a uno cuando va a entrar a algún lugar. Entonces se necesita un instrumento. Esa es la diferencia entre las variables cuantitativas discretas y continuas. Que las discretas no necesitan instrumentos de medición para obtenerlas y las continuas sí necesitan un instrumento de medición para obtenerlas. No sé si hoy queda clara esa parte. Sí, ya quedó Sí, claro. sí, ya quedó claro. Sí, ¿verdad? Bien. Luego hay otro término que hemos venido usando que es datos. Y los datos, pues su definición dice que es el conjunto de valores recolectados de la variable para cada uno de los elementos que pertenecen a la muestra. Es decir, los datos ya son los valores que yo obtengo de cualquiera de estas variables que estoy estudiando. Y si estamos hablando del estado civil, ya los datos serían los que mencionábamos: soltero, casado, viudo, divorciado. Si estoy hablando de
el nivel académico, los datos serían que si quiero grado, primer grado, segundo grado, etcétera. O si lo quiero por ciclo, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo y educación media. Entonces, no es igual los datos que las variables. Los datos ya son son valores más específicos de las variables de cualquiera de estas que hemos definido. Y un experimento es una actividad planificada cuyos resultados producen un conjunto de datos. Es decir, cuando nosotros oímos la palabra experimento, nos imaginamos un proceso así como más elaborado en un laboratorio, combinando cosas, pero no, en estadística un experimento se entiende como qué resultados se obtienen. Por ejemplo, tirar un dado varias veces y ver cuántas veces cae un número par o un número impar, o lanzar una moneda una cierta cantidad de veces y ver cuántas veces cae cara. Esos son experimentos. Por eso dice que son actividades planificadas cuyos resultados producen un conjunto de datos. Y esto es lo que les decía. En este pequeño ejemplo podemos terminar de aclarar esas ideas. Dice aplicación de términos básicos. Un estudiante de estadística está interesado en descubrir algo acerca del valor promedio en dólares de los automóviles, propiedad de los miembros del personal docente de su universidad. Ya, eso quiere él. Él quiere saber el valor promedio de los carros que tienen los profesores de la universidad donde él estudia. Nos dice entonces que en esta situación pueden identificarse cada uno de los 8 términos que recién hemos descrito. La población, y aquí nos explica, mire, la población es la colección de todos los automóviles, propiedad de todos los miembros del personal docente de la universidad. Como lo que él quiere estudiar son el promedio, el valor promedio en dólares de los carros que tienen los profesores de la universidad, esa es la población. Si se fija, él no va a ir a andar averiguando el precio de todos los carros que circulan donde él vive, sino que uno debe establecer de dónde es la población con la cual va a trabajar. Luego, la muestra. ¿Cuál sería la muestra? Dice aquí que la muestra, bueno, en términos generales, es cualquier subconjunto de dicha población. Perdón. Los automóviles, propiedad de los miembros del departamento de matemáticas, es una muestra. Es decir, si se fijan, estamos hablando de los vehículos de todos los profesores de la universidad. Esa es la población, pero él no los va a estudiar a todos, va a estudiar una parte de esos, y para ello decide estudiar solo los vehículos de los profesores del departamento de matemáticas. O sea, vemos que la muestra se va convirtiendo ya en una parte más pequeña de un total al cual él ha decidido estudiar. La variable sería el valor en dólares de cada uno de los carros. Esa sería la variable. Y en este caso sería cualitativa o cuantitativa esa variable, el valor en dólares. ¿Qué me dicen? Cuantitativa. Cuantitativa, ¿verdad? Porque son números, son valores. Y fíjense que aquí quiero destacar una cosa. El hecho de mencionar números no significa que todos los números son variables cuantitativas. Por ejemplo, si yo voy a analizar los números de Dewey, por ejemplo, de un grupo de personas, esas no son variables cuantitativas, porque no son valores que yo encontré de un estudio específico, o los números de placa, o los números de teléfono de una determinada
empresa. Esos siguen siendo variables cualitativas. No son cuantitativas, aunque sea un número. Esa parte quiero que quede clara ahí. Bien, el valor de los datos, que es otra parte que debemos tener clara. El valor de los datos es el valor en dólares de un automóvil particular, es decir, a pesar de que la variable es el valor en dólares, es más general. Pero cuando ya hablamos del valor de los datos, ya estoy hablando de valores específicos de los vehículos, y en este caso elige uno. Por ejemplo, dice el automóvil del señor Jones, por ejemplo, está valuado en $9,400. Ese es un valor de datos. Y los datos son el conjunto de valores que corresponden a la muestra. Y nos da un ejemplo: 9,400, 8,700, 15,950, etc. Esos son los datos, es decir, son los valores que él va a obtener cuando ya empiece a investigar los valores de todos los carros que tienen la muestra que él ha tomado. Y el experimento consiste en los métodos usados para seleccionar los automóviles que forman la muestra y para determinar el valor de cada automóvil en la muestra. Nos dice aquí que podría llevarse a cabo preguntándole a cada uno de los profesores del departamento de matemáticas. Y otra forma de poder hacer ese experimento puede ser hacerlo como más aleatorio, ¿verdad? Decir, por ejemplo, voy a elegir todos los que son pick-up, todos los que son camionetas, todos los que son de un determinado color. En fin, hay varias formas de poder hacer un experimento, pero sí, a la hora de querer buscar esos datos, la persona que está haciendo el experimento debe buscar una manera de que eso sea de tipo aleatorio, es decir, que no tenga una determinada intención, porque si no se llega a una conclusión errónea. Y volviendo al ejemplo que hablábamos de lo actual ahorita, de las preferencias políticas, para que una investigación sea científica, tendría que preguntársele a toda la persona que uno encuentra. Uno elige ir a un lugar y preguntarle, pero si usted dice, voy a hacer una encuesta acerca de las preferencias políticas y me voy a la sede de un partido, por decir algo, me voy a la sede del partido y empiezo a preguntarle a todos los que vayan llegando a esa sede de ese partido. Entonces, con seguridad me van a hablar en bien de ese partido al cual ellos representan o pertenecen. Entonces, ese no sería un experimento bien hecho, porque estoy como induciendo los resultados. Yo no esperaría que una persona de ese lugar me hable en bien de otro y en mal de él. Eso no sería. Así que a eso se refiere la parte de los experimentos. Y luego, pues, el parámetro acerca del cual se busca información es el valor promedio de todos los automóviles en la población. Es decir, el parámetro va a ser el valor promedio, que es lo que yo dije que andaba buscando, pero de toda la población, es decir, de todos los vehículos de los profesores de esa universidad. Y el estadístico sería el valor promedio de los automóviles de la muestra, es decir, el valor promedio de los vehículos de los profesores de ese departamento de matemáticas, no de toda la universidad. Entonces, así a grandes rasgos, esta aplicación de términos básicos intenta mostrarnos cómo en una determinada situación yo puedo ir identificando cada uno de los aspectos importantes que debe considerar la estadística. Luego tenemos ejercicios para hacer en clase. Así que son varios. Vamos a resolver algunos para que tengamos ahí la idea. Así que voy a necesitar que participen. Voy a dejar abierta la participación. Ustedes encienden su micrófono y
y participan, ¿verdad? Dice, mire, el número 1. Un objetivo de la estadística inferencial es estimar los parámetros de una población a partir de los estadísticos de una muestra, ordenar los datos que han obtenido de todos los elementos de la población, obtener los parámetros de una muestra, resumir mediante medidas descriptivas los datos de una muestra. ¿Cuál de esas subrayarían que es el objetivo de la estadística inferencial? Sería la El A, estimar ¿verdad? los parámetros de una población a partir de los estadísticos de una muestra. Excelente. ¿Y el 2? Característica de interés que poseen los elementos sujetos de estudio y que pueden tomar diferentes valores. Variable. Correcto. Variable. Veamos. Número 3. Un grupo de estudiantes hicieron una encuesta entre sus compañeros de bachillerato y preguntaron sobre 2 variables estadísticas particulares. La primera era sobre la profesión de sus padres y la segunda sobre la estatura del encuestado. Estas variables son respectivamente de los tipos. Y ahí tengo ordinal y discreta, nominal y continua, nominal y discreta, continua y ordinal. Según el orden, la primera es la profesión de los papás y la segunda la estatura del encuestado. Profesión y estatura. ¿Cuál de esas variables son? Una 10, ¿no te pasa? Hola, 3 son de la tarde. ¿No lo dejo bien? Ordinal y continuo. ¿Ordinal o nominal? Una es la profesión y la segunda es la estatura. Nominal y continua tiene que ser. Nominal. Sí, ¿verdad? Porque si yo digo ordinal, estoy aceptando que las profesiones son una variable ordinal y en ese sentido estoy aceptando que las profesiones se pueden jerarquizar y ahí contradice la idea que siempre tenemos para que todos los trabajos son dignos, desde el más sencillo hasta el trabajo pues más remunerado y que lo tiene pues la persona más estudiada, ¿va? No hay diferencia en eso. Igual valor tiene la persona que trabaja desde la parte más humilde hasta el que trabaja pues en los más altos puestos. Así que no es una variable ordinal la profesión, es nominal. Y la estatura pues es continua porque necesitamos un instrumento para medirlo. ¿Y el 4 qué dice? Para inscribirse en un campamento deportivo, cada aspirante registra su nivel educativo. Primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo de bachillerato. Y también se toma el peso en kilogramos de cada uno. ¿Qué tipo de variables son el nivel educativo y el peso? Tendría que ser ordinal y continuo. Cualitativa ordinal y cuantitativa continua, ¿verdad? Y ahí vemos que esa está en el literal B.
Bien. Hay varias aquí de nominales y ordinales. Me las voy a saltar para poder ir a explorar otra parte. Quiero ver, aquí estamos, con el número 8. Valor numérico utilizado como medida resumen de una población de datos. ¿Cuál será ese valor numérico que resume a una población? Es el estadístico. ¿Será el estadístico? Parámetro. ¿Por qué es el parámetro? Porque me acuerdo de la P. Y usted dijo que la P iba Correcto. relacionada a la población. ¿Verdad que es un buen recurso ese? Uno va haciendo su forma, sus métodos para recordar, ¿verdad? Correcto, esa es la forma. La población la caracteriza un parámetro. Y veamos el número 9. Dice, se encarga de recopilar datos muestrales para hacer estimaciones, generalizaciones o contrastar hipótesis acerca de las características de una población. Tenemos teoría de probabilidades, estadística inferencial, recopilación de datos y estadística descriptiva. Dice, se encarga de recopilar datos de una muestra para hacer estimaciones, generalizaciones o contrastar hipótesis. Es decir, tomo una muestra y a partir de ahí saco una conclusión general. ¿Ya? ¿Cuál será esa? La C, estadística inferencial. Correcto. Es la estadística inferencial porque hago estimaciones, es decir, una estimación es cuando yo soy capaz de decir algo, ¿verdad? Y además dice generalizar. Yo estimo que esto y esto y esto puede ocurrir o esto y esto está pasando por esta razón. Está bien. Veamos otra porque aquí habla de otra vez variables y esa ya la tenemos bien medida, ¿verdad? Las variables. Casi todas de aquí son variables ya. Esta, miren. La 16. Un laboratorio farmacéutico desea conocer la proporción de personas con gripe que pueden ser controladas con un nuevo producto fabricado por la empresa. Al realizar un estudio en 1.200 individuos con gripe, se encontró que el 78% puede ser controlado con el nuevo medicamento. En el supuesto de que este grupo de individuos estudiados son representativos de las personas con gripe, ¿cuál aseveración es la correcta? La A dice, la población de personas con gripe no es un número desconocido. La B, la muestra está constituida por 1.200 personas. C, la población de personas con gripe está constituida por 1.200 personas y la muestra de personas con gripe es el 78% de la población. ¿Cuál será? Dice que estamos interesados en ver si un producto puede controlar la gripe en las personas. Y se realizó un estudio en 1.200 individuos con gripe. Y de eso encontramos que el 78% se puede curar con ese medicamento. ¿Cuál de esas cuatro cosas es correcta? La población de personas con gripe no es un número desconocido. La muestra está constituida por 1.200 personas. La población de personas con gripe está constituida por 1.200 y la muestra de personas con gripe es del 78% de la población. Yo creo que es la Beli. La muestra está constituida por 1.200 personas.
¿Por qué es esa? ¿Por qué será esa? Porque dice que en la pregunta dice que al realizar un estudio en 1.200 individuos con gripe, se encontró que el 78% puede ser controlado con el nuevo medicamento, en el supuesto de que este grupo de individuos estudiados son representativas de las personas con gripe. ¿Cómo Ajá. que es eso? Sí, es correcto, ¿verdad? Porque dice, el estudio se hizo en 1.200 personas, o sea que a ellos se les administró, o sea que de toda la población, de todas las personas con gripe, yo agarré 1.200, o sea que agarré esa muestra. Entonces es correcto lo que usted dice, la muestra está constituida por 1.200 personas. Bueno, son las 10:08, yo creo que hemos trabajado un poquito. No sé, ¿qué opinión tienen? Me gustaría escucharlos. Pues me gustó bastante esa tutorial, aprendimos bastante. Creo que es más fácil aprender cuando las cosas se hablan, se conversan o se comunican así entre personas que leerlas, porque a veces uno lee y a veces a uno no se le queda nada. En cambio, si uno lo está como conversando con otra persona, ya uno lo entiende mejor, usted nos ha explicado mejor los conceptos y hemos entendido más el contenido. Qué bueno, que me alegra. ¿Quién más quiere opinar? ¿Cómo están sus expectativas respecto a esto? Pues me pareció bastante interesante la tutoría de repaso y creo que sí, aclaramos las dudas de lo que vimos con las variables cuando son cualitativas o cuantitativas, si es nominal, ordinal, discreta o continua, y de las muestras, creo que los parámetros, creo que ha estado muy interesante. Qué bueno, qué bueno. Esa es la idea, que les queden claras los términos, las definiciones, porque en esa medida pues vamos a ir aprendiendo. Así que yo los espero el sábado. Me gustaría que me digan si acaso pues tienen